buenísimos atrayendo clientes o no ayuda a retener. Y entonces, en una empresa eminentemente joven, o sea, de edad media, hablaba con conocidos y decía, bueno, es que no tenéis nada que ver, cobrar con objetivo 150 personas, el compañero definido, el Robin Hood, la justicia, como tú dices, pasa de 27 en 2 años, pasamos a 450. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? Es en un entorno de cambio continuo que se penalice el error. Bienvenidos a Negocios e Igualdad, un podcast que reúne a líderes y profesionales para hablar sobre innovación, igualdad y liderazgo en el ámbito empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Valencia, responsable de Recursos Humanos de Arriaga Asociados, o no. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en Negocios e Igualdad. Gracias a ti por invitarme. Oye, Carlos, si te parece, comenzamos con una breve presentación tuya para que todos te conozcan. Pues soy un profesional de recursos humanos, director de Arriaga Asociados, y esto como primicia, porque además te hice el lío y cambiamos la ubicación y toda esta entrevista, porque iba a ser la sede de Arriaga, hasta hace 2 días, ¿vale? Que después de 12 maravillosos años interesantes, pues bueno, hemos visto a bien pues separar los caminos, ¿no? Bueno. Arriaga y yo, así que en proceso de cambio, pero todavía no puedo decir nada. Pues 12 años en Arriaga, 25 en Recursos Humanos, habiendo pasado por Sevilla, por la Caja Rural del Sur, como técnico de Recursos Humanos, que fue donde empecé. He ido creciendo en distintos sectores, industrial, en Gamesa, soy ex-Price, ex-Ernst & Young, o sea que... pero sobre todo soy yo creo que un director de recursos humanos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues alguien que está en la estrategia, que no está definiendo, viéndolo el día a día o la parte laboral o la parte de talento, no. Estoy diseñando planes en función de la necesidad estratégica de la compañía y del momento. Soy profesor en ESIC y en la Cámara de Comercio de Madrid, porque tuve la oportunidad en Gamesa de convertirme en un profesional un poco outsider que es de diseño organizacional, que es una cosa súper interesante hoy en día, y podemos hablar después de eso. Qué bueno. Dado el cambio continuo que ya se exige en las organizaciones. Y soy padre, tengo 2 maravillosos madrileños, soy de Huelva, casado con una bellotera de Badajoz, buen combo. maravillosa y nada, y hombre que fuera de esto pues disfruta sobre todo del campo y de la familia. Qué bueno, qué bueno. Carlos, en esa larga trayectoria dentro del ámbito de recursos humanos, ¿cómo definirías un poco tu estilo de liderazgo? Pues yo creo que no se puede separar el estilo de liderazgo con la forma de ser. Entonces cuando uno ve cualquier cosa de líder, ¿no? Te sale el del lobo de Wall Street, ¿no? Que parece que tienes que llegar todas las mañanas motivando. Sí. Y no, yo soy como soy en mi vida, un tío calmado, yo creo que confiable, como digo, estratégico, o sea que mi mirada está un poco más allá, organizador, aunque yo a lo mejor tenga mi pequeño caos o mi letra sea terrible, pero sí facilito, según me han dicho siempre, que las cosas fluyan, y machacón. Entonces logro las cosas no por ese empuje, sino por estar ayudando, por estar cerca, por estar constante. Y después por adaptarme. Yo aprendí, conocerás perfectamente, el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard. Pues es una cosa que yo, en cuanto la vi dibujada, dije, coño, esto es verdad. O sea, no es lo mismo liderar o acompañar, más que liderar, a alguien nuevo, que alguien que te gana técnicamente, pero necesita desarrollar otras competencias, o alguien que está pasando un mal momento. ¿Vale? Pues tú tienes que... Son diferentes circunstancias que tienes que adaptarte a esas circunstancias. Y entonces yo creo que con sabiendo cómo tú eres, pues sí puedes trabajar esto, puedes ayudar. Carlos, una
Un tema que nos ha salido en muchas conversaciones que hemos tenido con líderes en recursos humanos es el tema de la retención de talento joven. Sí. Tú tienes una experiencia ya dilatada y nos comentaban que ha cambiado mucho en los últimos años, es decir, no sé, 10, 15, 20 años a lo mejor, de entonces a ahora. ¿Qué factores crees tú que fomentan la retención de ese talento joven? Pues fíjate, yo te voy a decir que esto lo analizo bastante últimamente en Arriaga, pero porque las circunstancias de Arriaga que cualquiera puede buscar en internet, o sea, un ERE no hace mucho y un concurso de acreedores desde que se acaba de salir, pues no ayuda a retener. Y entonces, en una empresa eminentemente joven, o sea, de edad media. Y después de darle vuelta decía, a lo mejor me salgo un poco de... No, tú tira. Pero ¿por qué hay una diferencia entre retener al joven o retener al mayor? Yo creo que... yo pregunté, ¿tú qué quieres? Y al final depende de la forma de ser del joven, los intereses del joven, el hambre o el crecimiento que era... Hay gente joven con una ambición terrible y tú le tienes que responder a la persona. Pero ahí hay mucha gente joven que lo que quiere es estabilidad. O sea, una de las cosas que hicimos arriba cuando identificamos esto, yo recuerdo cuando aterrizo, digo, vamos a ver, esto no es un despacho de abogados. Esto lo podemos convertir en una fábrica por el tipo de asunto y cómo se iban a gestionar, ¿vale? Entonces lo siguiente que hicimos fue, vamos a definir competencias. Y ahora atraes o buscas personas que se adapten al perfil competencial que tú quieres y le ofreces, pues tú no puedes ofrecer lo mismo al comercial, al que está ahí, que con el tiempo además estuvo ahí en un centro comercial, un abogado licenciado en un centro comercial, un día tras otro, a un señor que viene en Madrid, se levanta, va a una oficina, hace un trabajo de redacción de unas demandas, y es repetitivo, es constante. Oye, pues ¿cómo retienes a uno, cómo retienes a otro? Depende. Pero lo primero es haber incorporado bien al perfil que tú quieres para un puesto. Y si ves a alguien, yo a muchos le he dicho, vuela. O sea, Arriaga ha sido una aventura fantástica para ti, pero no va a cambiar su modelo por ti. Claro. Entonces, si no tú no encajas claro, en tío, tienes 28, es verdad que estás muy cómodo aquí y tal, pero si me permites te pego yo la patada y sal y vuela. Y ves gente ahora pues que ha pasado a despacho grande o han cambiado a sectores y están encantados. O sea, yo encasillar por joven, viejo o Te tal, entiendo. Sí, siempre me ha costado. No, totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Es mucho más lo que uno busca como profesional en tu trayectoria e intentar encajarlo con la filosofía de esa compañía. Claro. Un poco. ¿Cuál ha sido el mayor reto, o uno de los retos más importantes que te has enfrentado liderando esos equipos diversos, precisamente? Sí. ¿No? Seguro que, evidentemente, en Arriaga o en otras compañías, al final combinas profesionales de diferentes edades, con diferentes inquietudes. Eso no es fácil. No es fácil establecer una política de recursos humanos para inquietudes diferentes, ¿no? Como tú lo comentabas antes. Sí. ¿Cómo se establece eso? Yo a lo mejor lo llevo muy... O sea, la vida me lo ha puesto fácil. Bueno, la vida que yo me he buscado. Pero yo soy, claro, hijo ¿no? de consultoras. Entonces te levantas, sobre todo en un Price, cuando eres consultor de recursos humanos para empresas, te levantas pensando en proyectos. Y eso es fantástico, ¿vale? Porque tú te enfrentas a cualquier reto dividiéndolo de la normalidad de tu día a día. O sea, yo siempre me levantaba y decía, pues, la nómina sale, relaciones laborales funciona, la parte de formación está... Vale, ¿qué vamos a hacer? Y te cuento uno. A mí, pues un día, y además en parte provocado por mí, por la parte de diseño organizacional, en un reto que teníamos era, cuando Arriaga se mete en el negocio, cláusula sobre gasto de hipoteca, es ingente el número. O sea, es ningún despacho en la vida, yo hablaba con conocidos y decía, bueno, es que no tenéis nada que ver con nosotros. O sea, 30.000 clientes en un mes, 40.000 clientes en un mes. ¡Qué barbaridad! Claro. Y yo decía, joder, veo la muerte por ahí.
Ya. Y perdón por la muerte, ¿no? No, sí, te entiendo. Somos buenísimos atrayendo clientes, somos buenísimos contratando clientes, pero la pelota de producción es ingente. Entonces hablamos de crear una marca distinta que pudiera producir, y ahora que además en el mercado estaban haciendo pequeños despachos locales que hacían publicidad en el periódico local, en el Buena Información, en el Sevilla, pues que ellos hicieran también la parte comercial, la parte procesal al final, pero tuvieran un server, un proveedor que le ofreciera la producción de la demanda, que eran sencillas, dentro de modelos limitados, ¿no? Y de repente un día me dice la propiedad, oye, que vamos a por ello, que vamos a abrir una oficina, o sea, una empresa en Zaragoza. Bueno, pues muy bien. Pues yo me encuentro un día yendo a Zaragoza a ver locales y a incorporar con objetivo 150 personas el primer día. Eso es un proceso de selección. Y se incorporan 200 en realidad. ¡Qué barbaridad! ¿En un día? En un día. Pero teníamos 2 meses para reclutarlas, porque cuando la familia decía para adelante, era para adelante. ¿Cómo haces esto? Pues te levantas un día y piensas, y dices, bueno, pues vamos a hacerlo de una manera. Y hice una UTE de ETTs. Claro. Y compartiendo base de datos, o sea, pensé en proyectos, bases de datos, para que no se llamaran a los mismos candidatos que iban a actuar en Zaragoza. ¡Qué barbaridad! Y el primer día había una sala enorme con muchos ordenadores y conseguimos involucrar a mucha gente joven que se vino a formar a los de allí. ¿Cómo lo haces? Yo creo que metiéndoles en el proyecto. Inculcándole la idea del proyecto, ¿no? Que vean los beneficios para todo el mundo, haciéndoselo divertido. Llevamos a gente joven en un hotel, parecía que yo, pues eso, pues lo que yo a lo mejor viví consultoría cuando nos íbamos de fin de semana tal, todos los jóvenes. Pues, era trabajo en el fondo, pero lo hacías entretenido y divertido y dentro de un reto, y dentro de la aventura de montar algo. Entonces tú encuentras enganches, pero yo creo que la cosa, tanto esto como levantarte un día y decir, la propiedad, abrimos 30 oficinas por toda España. ¿Cómo? Pues lo mismo. Oye, involucras a la gente necesaria. Coges un proyecto y dices, objetivo, vale, medios, ¿qué tenemos? Vale. Oye, ¿puedo hacer esto? No, pero ¿y puedo hacer esto? Venga, sí, venga, pum, y vas. Y yo creo que eso, tener la mente por proyectos, hoy en día, que te levantas y te han hecho así un cambio radical. Si no, es difícil adaptarte. Eso, en lo que comentas, Carlos, de pasar o de incrementar el número de empleados tan rápido, supongo que un pilar fundamental era la cultura de la empresa. Sí. Crear cultura y transmitírsela a esos empleados, ya no solo los asistentes, sino esos nuevos que están entrando a toda pastilla, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Porque tú lo has comentado, es decir, conseguíamos transmitirle la ilusión, no sé si esa, por la idea, para que se lo sintieran propio y así tener más impacto. ¿Cómo se consigue eso? Pues mira, hay una cosa muy... conocerás el término de organizaciones exponenciales, un libro maravilloso también, que yo lo hice mío en cuanto vi cómo estaba funcionando Arriaga, porque veía exactamente que era ese tipo de empresa, una organización exponencial. Y ahí tiene una cosa que se llama propósito de transformación masiva, que es en realidad la misión habitual o visión que están en las empresas. Perdóname aquí el matiz de profe. No, pues, inherente. Y a eso me enganché, o sea, a ver, hay una cosa, cuando tú lo encuentras, ese propósito, tienes ya mucho ganado, ¿vale? Cuando tú llegas y dices, oye, estoy en Arriaga, como algún compañero definió, el Robin Hood de la justicia, vale, el que lucha contra el que nadie ha luchado, vale, eso, yo no puedo decir que haya grandes políticas de recursos humanos que mejoren eso, no, eso ya, pero lo usas. Usas a la propiedad porque tiene un enganche, o sea, Jesús María Ruiz de Riga es un señor con una llegada y una presencia bárbara, pues lo usas, ¿no? Y después creas el ambiente, o sea, y vas creando políticas en función del colectivo que tengas. Arriaga hoy en día tiene una política de 5 días de presencia al mes, ¿vale? O sea, el trabajo 5 días de presencia híbrido, más vamos, dentro de la pelea que hay de híbridos, ¿no? Pues funciona. ¿Y por qué funciona? Porque el modelo productivo que hay instalado en Arriaga hace o facilita
que la consecución de las productividades individuales se consiga independientemente de donde estés o no estés presencialmente en la oficina. ¿Vale? Con los medios que hoy tenemos, un Teams, tiene sentido, organizativamente tiene sentido, pero sobre todo culturalmente es una bomba de la lojería, ¿vale? Y más hoy en Madrid, que salir de Madrid es perder las horas que tú quieras en un atasco. Pues buscando cosas de esas, o haciendo una fiesta de verano y una de Navidad, no solo la de Navidad. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tu edad media es de 30 y algo. Y tiene una serie de características que buscan, pues, salir a las 5, realmente desconexión, y tú dices, oye, desconexión, pero es que en los despachos de abogados se trabaja hasta las 11, y ya, pero es que nosotros somos una fábrica del derecho. Ya. No es necesario. Pero tienes que producir exactamente o más de lo que se te pone todos los días como objetivo. Vale. Pero después tratas distinto al señor que está a pie de calle en una oficina comercial que no tiene eso. Claro. Tienes que buscarle. Mira, el otro día hablaba yo con alguien con un puesto importante en una firma también de origen sevillano, que es Scalpers. Sí. ¿Vale? Yo creo que la persona que más personas dirige, ¿vale?, en la red. Y me decía, Carlos, es que, joder, a mí me resulta sencillo. Lleva 300 personas, ¿vale? Porque hago una cosa. Yo estoy 24/7 porque las tiendas están 24/7 y trato a la gente con normalidad. Oye, tengo dos bodas seguidas, estoy agobiado, ¿qué tal? Pues vete. Y se lo cuentas a tus compañeros así. Ajá. ¿Vale? Sin más. Oye, chicos, tal, no, y yo me como, y dice, bueno, esa persona se ha comido las Navidades con una alegría tremenda porque recuerda que viene de aquello. Y le ha permitido a otro que tiene familia, a lo mejor, o que no era de aquí. Yo soy un director de recursos humanos que ha soltado más de una vez la frase de haz esto, pero no se lo cuentas de recursos humanos. a un directivo. Oye, Carlos, ¿qué tal? Digo, pues si te tiene que coger el día y no está dentro de los parámetros. El checklist de días que te puedes coger, pues yo qué sé, joder, ¿qué me estás contando? Pues, ¿hay algún problema a nivel de productividad? ¿Impacta en el negocio? No. Pues entonces no se lo cuentes al de recursos humanos. Pues. Al final poner la responsabilidad y el tratar como adulto al empleado es que es fundamental. Y lo que comentabas de Scalper, o en tu caso, es que es lógico, es decir, al final dice, mira, vete. Y yo creo que además eso también fomenta el buen ambiente dentro de la... Claro, eso tiene que haber un orden, evidentemente, porque al final estamos dentro de una compañía, pero bueno... Mira, yo te voy a contar una anécdota, claro, es que ya me vienen muchas cosas, ¿no? De alguien que llegó, ¿no? Oye, mira, mi madre parece que tiene cáncer y tal, de un pueblo de Huelva, casualmente. Dios, coño, ¿y cómo te ayudamos? No, pues tal, me quiero ir allí a trabajar. No estábamos todavía en la política de trabajo, era previo. Nosotros la política de trabajo la cogimos con el COVID, con muchos, pero supimos ver que encajaba. Que además era una oportunidad. Y además, como recursos humanos, saqué datos para enseñar que la productividad se mantenía. Esa prueba, como nos la dieron hecha, pues la pudimos usar, ¿no? Claro. Pero bueno, esto era antes, no había teletrabajo. Oye, pues mira, no, que claro, que pues, fíjate, mi madre, digo, yo empatizo del todo contigo. Tenemos oficina en Huelva, vale. Pues oye, pues logro convencer, oye, pues te puedes ir a la oficina, venga, de Huelva, me acompañas a tu madre. No, pero es que claro, es que está en Huelva y yo soy de este pueblo. Ya. Digo, y además yo sé que estás estudiando otra carrera y que te quieres dedicar a otra cosa. Digo, entonces, ¿nos vamos a hablar ya con la verdad o no? Te ofrezco Huelva, con todo lo demás que suena raro, perdóname. Pues no, yo quiero trabajar desde casa. Digo, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Claro. O sea, y no es un no, joder, lo intentamos todo, pero es que evidentemente tiene que haber ciertos límites. Tú vas a romper la normalidad, vas a generar un problema a compañeros, porque ahora al resto, ¿por qué no? Es evidente. Entonces yo creo que hay que tener, yo siempre también digo en clase, los de recursos humanos somos una persona que yo creo que estamos aquí para crear un marco y enseñar ese marco y acompañar al directivo como director de recursos humanos, que no nosotros, sabiendo el marco de actuación. Si hay que cambiar el marco, que nos lo digan y lo ajustamos o lo ajustamos, pero...
Carlos, como profesor de SIC, que tu otra vertiente. Y de la Cámara de Comercio. Y de la Cámara de Comercio, que no se nos olvide. Que les quiero mucho. ¿Qué papel debe jugar la formación continua en los puestos directivos? Pues a mí es un concepto que me encanta, ¿no? Porque la formación continua te saca de la reglada, ¿vale? Pero ahora voy a contar una anécdota que fue una cagada. Por fin consigo convencer a la dirección de la compañía y sacamos el típico plan de formación y tal, y vinculado con la evaluación de desempeño, porque yo en eso soy muy machacón. Cuando tú ves tus debilidades o tal, toma, te ofrezco unos cursos, pero además tienes que hacer obligatoriamente un X%, cagada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hablamos antes. Cada uno es cada uno. Yeah. Y hay quien está en disposición de poder hacer un curso y de progresar. Y hay quien tiene ganas y hay quien no tiene ganas. Y está encantado. Lo digo también a veces, la frase que uso es: estoy encantado saliendo a las 5 y dedicándome a la papiroflexia de 7 a 9, que es mi pasión. ¿Sabes? Sí. Entonces, la formación continua, yo recuerdo un día, estuve en la Caja Rural, que le dije: oye, ¿por qué, tío, te han ofrecido San Telmo? Y ese, joder, y has dicho que no. Y me dijo una cosa que yo aplico y que animo a todo el mundo a que lo vea así. Aprendo tanto día a día, pero estudiando todos los días para poder hacer mi trabajo, que o ahora mismo no me viene bien, o yo es que no necesito más aprendizaje. No estoy corto de aprendizaje. Entonces también hay que, yo creo que sí, muy personal, ¿no? Eso, yo creo. Tú te levantas y hay tantos retos en la compañía que a lo mejor no necesitas salirte de esto y volcarte en el día a día aprendiendo. Un proyecto te da un aprendizaje tremendo. Si sabes ver, si vas a hacer lo que te dicen, a lo mejor no. Pero si te sales y preguntas y dices y tal. Tengo un hijo muy preguntón y uno nada preguntón. Y a este le digo: tío, no tienes dudas. No. Lo malo que a lo mejor yo aprendí a preguntar de mayor, y me acuerdo, evidentemente. Porque a lo mejor en el cole no me empujaban a ser, en el cole de una época, tú ibas a hacer así. Esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad y... La pregunta no existía, no existía. Pues eso, esa formación continua sí, pero cada uno a su ritmo, ¿no? Me comentabas en Arriaga que habéis vivido diferentes etapas, desde ser 20 pocos a hacer cientos, incluso con contrataciones en brevísimo espacio de tiempo. Ahora con situación diferente. ¿Cómo se gestionan tiempos de crisis, tiempos difíciles en recursos humanos, con los equipos? ¿Cómo se gestiona? Porque evidentemente cuando la cosa está feliz, está creciendo, happy, pero cuando hay tensión, eso hay que gestionarlo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hacías tú? Pues es lógicamente lo más complicado del mundo, pero yo, como mi vida personal, igual, intento hacer una cosa, que es contar la verdad. Te decía antes, si yo veía a alguien que se estaba automachacando, intentando cambiar a la empresa, porque él era el que había roto con la empresa, pues yo creo que en una época complicada hay que decir las cosas así. Vamos a ver, yo cuando cuento, y no voy a contar el rollo de por qué Arriaga ha llegado a tener problemas que ha tenido, cuento sobre todo que hay una serie de factores externos que han llevado a esta posición y a lo mejor hemos cometido fallos internos, ¿vale? Hemos tardado más tiempo en verlo o lo que sea. Pero lo que no digo es, y vamos a hablar de por qué ha pasado esto y vamos a perder horas. No, mira, esto es así. Viene un momento malo, que habrá que hacer cosas y lo siento mucho. Pero ya está, de aquí para adelante hay que... O sea, es una nueva circunstancia y tenemos que adaptarnos a esto. Arriaga, como tú dices, pasa de 27 en 2 años, pasamos a 450. ¡Qué barbaridad! ¿Vale? O sea, no me imagino, de verdad, no me imagino... Bueno, soy propietario de empresa, CEO de una empresa, pasar de 24 ¿a cuánto? 450 en 2 450, años. Sí. Es decir, procesos, equipos directivos... Bueno,
yo lo vi natural, orgánico, eso ayuda, y yo lo intenté ordenar. El haber construido una fábrica, el haber ideado una fábrica y haberla hecho verdad facilitaba todo esto. Yo cuando hablo de San Jaume fui de auditoría interna, de gestión de procesos, con lo cual, claro, para mí la otra cosa natural es que las cosas son cajitas y entonces tienes que... Y lo ibas encasillando. Y entonces hay que hacer esto, o sea, yo tengo desde el año 3 todos los procedimientos de recursos humanos y que se procedimenta todo. Claro. Entonces, claro, tú llegas y dices, si es fábrica, esto encaja, pero hay que hacerlo por papel. Bueno, pues lo creces, pero haciendo también las cosas sencillas, sabiendo lo que no puedes hacer. O sea, no puedes tener a la persona formada en el día 2, la mejor seleccionada del mundo. Es imposible. Pero te inventas otras cosas, aceptas el error, aceptas el fallo, pero no te quedas con la idea de, oye, no, tira, para adelante. ¿De dónde? ¿Por qué? Pues esto. Bueno, aceptas tus límites y te la juegas mucho. O sea, yo creo que lo peor que puede pasar es, en un entorno de cambio continuo, que se penalice el error. Yo creo que es lo peor. Cierto. ¿Vale? Entonces, pues yo viví una cosa muy bonita que era no penalizar el error. Cuando llega la época de vacas flacas, mala, crisis o lo que sea... Que eso, Carlos, más o menos ¿desde qué año empieza aproximadamente? Pues yo creo que COVID fue terrible. O sea, hay que contar una cosa. Arriaga es una empresa que uno de sus secretos es que va a éxito. Cobra una vez... bien. El cliente no paga por adelantado nada. Casi nada, ¿vale? Y se cobra una vez que ganas el juicio. En el momento que hay un COVID se cierra los juzgados. Ahora le tuvo una empresa de éxito que durante 4 meses no cobra. Claro, pero nada. Pagas 50 y algo alquileres, la seguridad social, vale. ¿Cuántos empleados teníais más o menos entonces? 800. Entonces, pero es que ocurre otra, sales de esto y hay una huelga de los letrados de Administración de Justicia que te paraliza el ingreso otros 4 meses. Tengo una empresa que va a éxito sin un año apenas de ingresos. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, y te tienes que levantar con eso y tienes que actuar. Y tú no le puedes decir a alguien, no te preocupes, esto... salimos reforzados. Oye, mira, me han despedido, pero no, voy a conseguir mejor trabajo. No, a ti te han despedido. O he dejado un trabajo. Esa es la única verdad. A partir de aquí, puedes tener suerte, puedes no. Pero no, eso no lo sabes. Tú te lo tienes que currar. Pero la verdad es esta. O sea, hay unos hechos que nos llevan a este punto. Si eso causa ajustes de plantilla, pues, ¿por qué? Pues, y contar la verdad, ves como la gente... Yo he estado en un proceso de contarle a alguien, oye, mira, que ya no, tal, y me han dicho, mira, gracias, porque llevo un tiempo luchando, yo sabía que no, es que no, o la oficina de no sé dónde, donde están entrando 2 clientes ya al mes, pues dices, es que, ¿qué quieres que te cuente? No se las cuenta. Siéntate, cuéntamelo tú. Sí. ¿Tú lo ves? Si tú eres consciente como empleado de lo que está pasando, ¿no? Claro. Yo creo que dialogamos poco, eso también es verdad. Contamos, decimos, y si nos manda la evaluación de desempeño anual, escuchamos, ¿vale? Pero no vamos con ese ánimo porque nos coge a lo mejor el día, no. Y esto, yo creo que esto es, que nos lleva a lo de antes, y que yo creo que después hablarlo también, al trato individual. O sea, a la persona. ¿Qué te inquieta? ¿Qué tal? Oye... Claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no es lo mismo una compañía con 24 empleados que una compañía con 400. Es decir, al final esa parte no es fácil. No, es la más complicada. Sí, lo comparto 100%, que es fundamental, porque cada uno es un mundo, pero no es fácil. Pero ahí es donde el mando intermedio y el directivo son clave. Y al que no hay que olvidar, y al que hay que acompañar. Y ese, como lo de antes, es el papel de recursos humanos. Yo recuerdo un día que me dijeron, Carlos, no hay alegría, tal. Esta frase, recursos humanos... Que me resuelva esto. Y me salió el alma. Digo, bueno, pues mañana me visto de payaso, me pongo en la puerta, le doy un abracito a cada uno que entre y que le saque una sonrisa. ¿O qué? O sea,
porque me hace responsable de esto. Vale, esto no va de que esto es de recursos humanos o del director general, esto es de todos. Estamos todos de acuerdo, comité de dirección, de que hay esto, ¿vale? Yo no me levanto todos los días y veo al de la oficina de Huelva, pero tienen un jefe de zona que saben si hay algo personal, si les ha pasado algo personal a alguien de la oficina, o si temen por el cierre, o si temen por, yo qué sé, lo que sea. Sí. Que es el que tiene la relación directa con esa persona. Pues lo que hay que trabajar es la comunicación, esa comunicación cercana. ¿Tú qué necesitas para recuperar esto? No, yo creo que no va de grandes políticas, sobre todo cuando a lo mejor en una época mala lo que no tienes son recursos. Tú no puedes llegar a decir, vamos a hacer... Claro. Pues no, pero sí puedes hacer esto. Oye, la verdad es esta, ¿no? Es que no te la puedo ocultar. Es que es la mejor manera de comunicar la realidad de la situación, es la mejor manera de poder afrontarla y que la gente se siente, bueno, vale, sé lo que hay. Yo creo que sí. Perfecto. Todo lo demás creo que es esconder el bulto y al final siempre se convierte en un problema. Pero es verdad que ahí los mandos intermedios son, no te iba a decir sufridores, pero son personas tan clave y que muchas veces los tiramos al ruedo. Porque están ahí, ¿no? Tú llegas a la primera capa, a la segunda, esos, bueno, ya les caerá. Y ahí es donde yo creo que tenemos que esforzarnos. Y eso como recursos humanos, es decir, oye, ¿mi papel cuál es? Pues a lo mejor a ti sí acompañarte, a ti no, bueno, eres un monstruo, o sea, eres cojonuda y llevas a la gente fenomenal y están encantados para lo bueno y para lo malo. Pero a tú, joder, es que me cuesta mucho sentarme y me pongo yo nervioso, no estoy acostumbrado, yo soy más de órdenes. Oye, los míos, fíjate cómo consiguen los objetivos, ya, pero consiguen objetivos, pero los pobres están... Es muy personal esa parte. Y ahí es donde tenemos que dar valor, ¿no? Yo creo que recursos humanos tiene que eso. Y a lo mejor vamos a hablar de formación, y ahora a ti sí, mira, oye, un acompañamiento, que no formación, joder, pues cómo dar una charla, cómo sentarte, ¿qué le pasa a ese? Venga, te voy a ayudar. ¿Tú cómo lo ves? Venga, voy a organizar, voy a ser él. Esa visión tuya del recurso humano me gusta mucho porque creo que es la más efectiva al fin y al cabo, en el que tú motivas a la gente, pero no todos esos parámetros de motivación le sirve a todo el mundo. Por lo tanto, tienes que buscar cómo llegar a todos a través de esos puestos directivos, de esos mandos directivos, y capacitar a estos para poder tomar decisiones. Eso es. Para que llegue y capilarice a todo el mundo, ¿no? Carlos, por ir terminando, mirando al futuro, ¿vale? Además, con tu doble visión, ¿no? De profesor, directivo, ¿qué tendencias crees tú que va a haber los próximos años en tema de liderazgo, de igualdad, de cultura organizacional en las compañías? ¿Cómo ves tú hacia dónde vamos en esa línea? Pues yo no sé si es un anhelo, ya lo cuento así, porque siempre, no sé si es y me lo he creído yo mismo, pero ya he hablado de esto varias veces. Yo creo que estamos entrando o debemos entrar en la etapa de la era del individuo. Mira, yo en clase que repaso como diseño organizacional, oye, empezamos con Taylor, con Smith, ¿no? Y Taylor nos puso a todos a trabajar, ¿no? En línea de producción, o sea, nos ordenó. Después Smith creó la capa de mandos intermedios, fuimos avanzando. La Segunda Guerra Mundial nos hizo trabajar o dio pie a las multinacionales. Y yo lo que miro para atrás, mi propia trayectoria, digo, yo he sido parte de grupos. He sido o de los consultores juniors de segundo año, y nos trataban a todos de una manera. O del grupo de recursos humanos. Bueno, si eres laboralista tienes una cosa más especial, pero los restos que son de talentos son de la... O a los financieros que son más así, los comerciales que son más así, ¿vale? Y yo creo que empezamos a tener acceso a datos. O sea, era imposible hacerlo antes, ¿vale? Entonces, tenemos acceso a datos tratables de la persona. Y eso yo creo que nos va a facilitar el poder tratar al individuo. Tenemos posibilidades de trabajar de forma distinta. Tenemos posibilidades... ese anhelo yo apuesto por ello,
de ir dando pasos a tratar ya al individuo. Oye, pues durante los próximos 2 años, yo que he sido madre o padre, voy a tener una relación distinta con la compañía. Pues vale, pero que no sea por ley. Que no sea por ley. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso es el cambio que yo te digo que espero y deseo, y me voy a Portugal, al sur de Portugal, a vivir y trabajo y vengo cuando sea. No sé, no todos los trabajos lo pueden hacer. No, evidentemente. Pero de todas formas, son dos cosas para mí, a mi punto de vista. Eso es una visión, la cual tú ya en parte la has estado aplicando en tu carrera profesional. Y las herramientas que existen actualmente también yo creo que ayuda o facilita que pueda ir hacia ahí, ¿no? Ya no solo el teletrabajo y la modalidad de lo que tú comentabas, ¿no? Que no hay nórdicos viviendo en Las Palmas, Gran Canaria, por ejemplo, teletrabajando allí, sino esa forma de tratar esos datos de manera que tú puedas ofrecer a ese empleado algo muy ad hoc, no muy concreto para él y que le sirva y que realmente... Yo he vivido, pues eso, yo creo que como todos, ¿no? Evaluaciones de desempeño de toda la vida, ¿vale? Era una evaluación de desempeño en la que yo entraba, me hablaba con mi jefe, todo era fenomenal, después llegaba y salía, oye, no, Carlos, es que tú has salido aquí en la foto. Coño, no, porque claro, en el sistema, bueno, otras evaluaciones de desempeño que como estaban vinculadas a un bonus, se cogía, oye, ¿cuánto se va a pagar? Tanto, venga, vale. Y decías, pues no ha servido de nada. Sitios donde no he tenido, ¿vale? Y ahora veo herramientas que dicen, oye, mira, es que este es el tracking de tus evaluaciones, que no hace falta que sea una vez al año, tienes además posibilidad de ir dándole, vamos a decir, estrellitas, bueno, no me gusta mucho, sí, pero bueno, una especie de reconocimiento, o lo contrario, a una persona todo el año, de forma sencilla, con aplicaciones, y todo eso queda. Y si uno quiere analizarse, yo siempre animo a que uno cuando se hace el DISC, ¿vale? O cualquier de estas herramientas, oye, lo use y he crecido, ¿no? Bueno. Y autoanalizarse. Autoanalizarse cada cierto tiempo. Sí, es verdad que ahí solemos salir casi siempre igual porque somos así, pero aprender... Somos poco objetivos con nosotros mismos. Claro, pero aprender que si tú eres así, tampoco puedes luchar contra ellos. Lo decía al principio. Yo no voy a entrar, venga, vamos, vaya. O sea, no me sale de forma natural. Pues no voy a autoengañarme y generarme ansiedad. Oye, pues no soy así, pero lo puedo conseguir así. Pues yo creo que esto, uno mismo y hacia los demás. Oye, que lo del DISC, yo siempre cuento lo mismo. Si tú ya sabes que eres azul, aprende a identificar que el de enfrente es verde y entonces tienes un problema, ¿sabes? Porque no va solo de ti, te va de una comunidad, que es la del trabajo. Si somos individuos tenemos que saber tratarnos. O sea, no, yo soy así, y tú... jugar en ese campo. Carlos, por ir terminando, nosotros siempre finalizamos los podcasts con una pregunta que deja el anterior invitado sin saber quién va a ser el siguiente, ¿vale? Una pregunta que deja, que aquí lo tengo, que fue de Óscar Las. Y la última pregunta la tienes que dejar tú para el siguiente invitado. De lo que tú quieras, ¿vale? De lo que tú quieras. Yo te voy a dejar un rato pensarlo. Vale. La pregunta que nos dejó Carlos para el siguiente invitado era, dice, ¿qué importancia le das para conseguir objetivos a la variable del talento y del esfuerzo? Vamos a decir así, un 50%. Mira, yo no voy a volar en mi vida. Y me refiero, no tengo alas, ¿sabes? Entonces, yo ese talento no lo tengo. Correcto. Y como lo sé, no me voy a pegar contra una pared por no tenerlo. Entonces, yo creo que lo del talento, saber tus talentos, y valga también la cita bíblica, ¿no? Conocer los talentos que tiene 1, 2, 3 y saber usarlos, es un don, pero ya es una necesidad, ¿vale? Y ayuda a tu salud mental. Totalmente. ¿Vale? Yo he estado a mis hijos y digo continuamente, lo siento, es que no estás capacitado para eso. Papá, fútbol. Mira, tú no vas a llegar al Madrid. Ya, papá, tengo 4 años ya, pero ya está. O sea, vamos a ser... Pero mira, encima además tengo un amigo que es ojado del Madrid, que te lo cuente él, pues yo soy tu padre, por si quieres. Bueno, lo primero, los talentos tú tienes que saber usarlos.
y a partir de ahí sacar el máximo es con trabajo. Puedes tener suerte y es súper necesaria. Y quien diga lo contrario, Sí, sí, pues un a lo factor mejor que determina. es joven. No digo eso, no Sí. Tú te levantas y tienes suerte y la vida te pone una oportunidad. A partir de ahí, tío, trabaja y sé listo. Oye, que veo que no valgo para esto. Yo me he ido de trabajos. Oye, es que yo auditor no quiero ser. Ya. No quiero ser, no me encaja. Auditor. Y ahora de recursos humanos. Bueno, pero con el tiempo dices, coño, mira, aprendí cosas que hoy puedo usar y pues fenomenal. Pero sin duda ninguna, no te diría 100%, pero a lo mejor 50, 60, 70, y después hay factores de suerte, factores de constancia, hay una serie de factores de alegría, de optimismo, de salud también. Sí, indudablemente es la suma de todos esos parámetros lo que te ayudan después a poder tener un resultado en tu vida personal, en tu vida profesional que estamos hablando, Sí. mucho mejor. Oye, y Carlos, por último, ¿qué pregunta le dejarías al siguiente invitado? Joder, pues aquí me pillas, no traía nada preparado. Es que no te lo he dicho. No. De todas formas, aquí podemos dejarle... Te dejamos unos minutos porque aquí lo cortamos. No, pero vamos, o sea, que esto lo vamos a editar luego, ¿sabes? Vale, Porque además ha sido culpa mía, porque te lo tenía que haber dicho al principio y se me olvidó por completo. O sea, que olvídate. Que no te... Y además, el siguiente invitado, por cierto, esto no saldrá. El siguiente invitado lo tenemos en 3 horas, en 2 horas. Vale. O sea, que va a ser reciente. En el ámbito que tú quieras. Sí, este es de lo profesional. De, o sea, lo que me viene fuera de lo profesional. Pero... ¿También? ¿También? Venga, tengo una. Venga. Pues la pregunta sería, ¿cuál es tu hobby principal y cómo encaja en tu vida profesional? Ah, qué bueno. Perfecto. Bueno, pues tomamos nota para el siguiente invitado, hacerle esa pregunta, que me ha gustado mucho ese enfoque. Carlos, muchísimas gracias por esta negocio de igualdad. Gracias. Créeme que ha sido un placer, muy ameno. Nos has dado muchos tips que creo que a nosotros y a nuestros oyentes le va a venir fenomenal. Fenomenal. Así que, millones de gracias a vosotros. He llegado tarde, así que lo siento, pero nada. El tráfico en Madrid cada día nos lo pone más complicado. Es horrible, efectivamente. Pero no, millones de gracias, de verdad. Millones de gracias. Y suerte. Encantado. Gracias. Caballero. Oye.